El mercado o la comercialización. Voy a empezar con una rápida contextualización en el sentido ya de lo que han estado hablando. La agricultura familiar campesina, como sabemos, no solo es la agricultura, sino también incluye temas como tema forestal, pesquería, pastoril, etcétera, etcétera. Eso es lo primero. Segundo, cuando hablamos de la agricultura familiar campesina, estamos hablando de un espacio grande que tiene que ver más o menos con más de 700.000 agricultores. Entendido, los agricultores sin tierra, los minifundistas y los agricultores familiares. Eso por un lado tenemos. Y por el otro lado, aproximadamente, el otro gran grupo, estamos hablando de aproximadamente 38.000 agricultores patronales, 16.000 agronegocios. ¿Sí? Entonces tenemos básicamente esos dos grandes grupos. Y tal vez ahí cómo parten en condiciones distintas. Esa realidad lo caracterizamos como realidades confrontadas. Por un lado, el modelo agroexportador convencional con grandes superficies para economías de escala, producción basada en insumos de síntesis química, destinados a comercialización masiva de mercados externos, dependientes de energía fósil y pocas semillas monopolizadas por transnacionales. Mientras que el modelo de la soberanía alimentaria, el modelo alternativo o el modelo propio, son, como saben, superficies manejables intensamente por familias, basadas en insumos locales, sobre todo destinadas a sustento familiar directo y a comercialización en mercados internos, basada en energía renovable de la biomasa y diversificada en semillas y patrimonio. No sé si avanzamos, compañero. A ver, bueno. Básicamente, estos dos modelos tenemos, por un lado, el mayor grupo de productores, como sabemos, que son la agricultura familiar campesina. Segundo, este grupo tiene un menor acceso a tierra y en peores condiciones, mientras que el sector empresarial tiene más tierras y mejores condiciones, de igual manera en términos de acceso a riego. Yo quisiera empezar aquí, enlazar con la discusión que se estaba haciendo hace un momento sobre el tema del registro de las organizaciones. Como saben, en la Constitución del 2008 se reconoció en el país el sistema económico, social y solidario. Digo y enfatizo, se reconoció, porque esa economía popular y solidaria siempre ha estado, ¿sí? Entonces ahí viene tal vez un poco los conflictos que hay. En la Constitución, ¿sí? En el desarrollo normativo posterior, en la LORSA, en la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria, se plantea que bajo este reconocimiento debe haber unos procesos de facilitación y cómo se logra que ese sector de la economía que ha estado invisibilizado pueda de esta manera actuar y estar presente de mejor forma en la economía nacional. Sin embargo, como datos nada más, ¿sí? De lo que recuerdo aproximadamente, hasta fines del año pasado, había como unas 8.000 emprendimientos u organizaciones registradas de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Sin embargo, cuando vemos las distintas formas de organización de la economía popular y solidaria, que son los sectores comunitarios, asociativos, cooperativas y las unidades económicas populares, estamos hablando que solo la economía popular y solidaria, pero la agricultura familiar y campesina, son más de 740.000. Entonces, ¿cómo es una institución, una institucionalidad que debe fortalecer este sector? En todos estos años únicamente aproximadamente hay 8.000 registrados, y el resto que ha pasado, como lo dicen los compañeros y se ha dicho en varios eventos, sencillamente con grandes trabas que tienen para acceder a la legalidad. Yo quisiera ya este momento, espero que ya esté, es la lámina que dice participación EPS compras públicas.
La reflexión que quiero hacer es con respecto al acceso al mercado, a la comercialización, con un dato sencillo, ¿sí? La participación de la EPS en las compras públicas. Se dice que para el 2013, ¿sí? Y los números no han variado mucho, según datos de las Semplanes, la economía popular y solidaria participó en el 1.8% de las compras públicas. ¿Por qué es relevante mencionar esto, compañeros? Como sabemos, el presupuesto del Estado, es decir, de los distintos organismos, significa más o menos el 30% del Producto Interno Bruto, ¿sí? Y si de ese 30% del Producto Interno Bruto, apenas, y digo nuevamente, apenas el 1.8% está destinado de esa compra pública a la economía popular y solidaria, podemos ver, ya no solo en términos normativos, sino en términos de participación concreta, qué participación tiene la economía popular y solidaria, qué participación tiene la agricultura familiar campesina en las compras del Estado, o en general en la economía del país. Segundo, compañeros, vemos esto que se da por algunos elementos, ¿sí? Y insisto nuevamente, voy a hacer referencia a la compra pública, porque creemos que a través de eso se va marcando un poco cuáles son las exigencias, no solo para el Estado, sino para los distintos establecimientos de la economía formal. Entonces, en ese sentido, la demanda del mercado formal y del Estado básicamente, ¿qué es? Servicios de alimentos preparados, que pues, además puede haber alimentos perecibles, y lo otro fundamentalmente, alimentos procesados o de larga duración, bienes, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos exige el mercado formal. Eso a través del Ministerio de Educación, como por ejemplo el programa de educación escolar, que en un principio estuvo manejado por el IPA, luego por la UNA y luego no sabemos por quién. De igual manera también con los supermercados, ¿sí? Entonces vemos que hay una diferencia entre cuál es la oferta, ¿sí? Cuál es la posibilidad de entregar bienes o servicios que tiene la agricultura familiar campesina y qué es lo que está pidiendo el Estado o qué es lo que también está pidiendo los espacios de mercado formal. Así también, en ese sentido, algunos datos, compañeros, ¿sí? Hasta en el 2014, ¿sí? En bienes de alimentos, el Estado compró 126 millones de dólares. En ese mismo sentido, haciendo referencia a las compras públicas, vemos que, nuevamente digo, en términos para hacer un análisis del programa de alimentación escolar, en lo que respecta a harina fortificada y vara de cereal, en los últimos 3 años, únicamente ha habido 5 empresas que han estado entregando al Estado, ¿sí? Vemos cómo el mercado, ¿sí? La oferta simplemente se va centrando a unos pocos, ¿sí? Pero aquí tal vez, yo creo que aquí este sí es un elemento paradigmático, ¿sí? Uno de los temas complicados, como estamos hablando y ustedes lo saben, es el de la ganadería, ¿sí? Y este creo que es un ejemplo claro, ¿sí? Miren, hasta el 2014, ¿sí? Simplemente 5 empresas, ¿sí? 5 empresas eran las proveedoras de leche para ese programa. Estamos hablando de aproximadamente 2,5 millones de raciones diarias, ¿sí? Eso era hasta el 2014, ¿sí? Nosotros cuando hacíamos este estudio veíamos con preocupación cómo se va concentrando en el mercado, ¿sí? Hay miles de productores ganaderos, sin embargo hasta el 2014 eran 5 empresas únicamente. Nosotros ya veíamos con preocupación eso. Sin embargo, hace pocos días asistimos a un estudio que hizo la Universidad Central sobre la situación de los lácteos, ¿sí? Y ahí nos mencionaban que para el 2015 ya eran 2 empresas, ¿sí? ¿Cómo se va concentrando eso? Con mucha más preocupación. Y sí, eso lo relacionamos con la declaración que hizo el señor presidente hace aproximadamente 15 días, ¿sí?
cuando decía que el programa de alimentación escolar va a ser manejado en forma más eficiente por una cadena de supermercados, y por si acaso tal vez puede también esa cadena empezar con la letra S, sí, con Supermaxi. Estamos hablando de que si en el 2014 fueron 5, en 2015 fueron 2, y para el futuro va a ser una empresa, entonces estamos hablando de, esa es la posibilidad de participación en el mercado de las pequeñas empresas, compañeros. Cuando sabemos que hay miles de productores, miles de pequeñas empresas que perfectamente pueden entregar al Estado esto, sabiendo que el Estado, si bien no tiene toda fuerza para comprar todo, pero sin embargo es un importante regulador de mercado, compañeros. Como sabemos, el papel de regulación le impide de alguna manera controlar volúmenes y controlar precios. Y eso, en este mismo sentido de este estudio, vemos que en el 2014, compañeros, de las compras a sí mismo para el programa de alimentación escolar, lo que correspondió a la economía popular y solidaria fueron fruta fresca, concretamente banano y mandarina, por $204,000, compañeros. Esa es la realidad de la participación de la agricultura familiar campesina, de la economía popular y solidaria en ese agente fundamental de la economía que es del Estado. Entonces, compañeros, sobre esos elementos, ¿sí?, hemos sacado algunas conclusiones, ¿sí? Algunas conclusiones que tienen que ver, digo nuevamente, sobre lo que es las compras públicas y sobre lo que es el mercado formal, o sea, llámase supermercados, micromercados y demás. Dice, es un sistema de compras diseñado para exigir grandes volúmenes de alimentos y de larga duración. Yo voy a decir tal vez un punto común que puede ser para muchos de ustedes. Van, yo que sé, a un supermercado para compras públicas, le dice, yo que sé, usted tiene maní. Sí tengo maní. ¿Tiene maní de esta clase? Sí tengo maní. Entonces necesito 2 toneladas semanales. Y por ahí le quebraron, ¿verdad? Porque sencillamente no tiene los volúmenes que le exigen, ¿sí? Entonces, hacer volúmenes de alimentos grandes y además con procesamientos de larga duración, sencillamente lo dejan fuera. Lo otro, en cuanto a los servicios de alimentación, y aquí sí tenemos tal vez duras críticas con la forma como se ha manejado el programa de alimentación escolar. Es un solo modelo de alimentación para alimentación escolar. Ustedes saben, ¿sí? Si usted se va a la Amazonía, ¿qué le dan? Leche, UHT y ¿qué más? Y galletas, ¿verdad? Si se va a la sierra, ¿qué le dan? Leche, UHT y galletas, ¿sí? Si se va a la costa, ¿qué le dan? Leche, UHT y galletas. ¿Cuál es la pertinencia cultural que tiene esos alimentos frente al consumo que tienen esos días? Primera cosa, ¿sí? Segunda cosa, hace el año pasado, ¿sí?, el FIAN ha hecho un estudio sobre los impactos de ese programa, ¿sí? Ya no hablo sobre la pertinencia, ¿sí?, sino sobre, en términos reales, si se ha bajado o no el nivel de desnutrición. ¿Y qué nos señala en ese estudio? La desnutrición, compañeros, que es el objetivo fundamental de este programa, no bajó. Entonces, si hay que hacer una observación al programa, toca hacerlo en su conjunto. ¿Qué tan efectivo fue la entrega? ¿Qué tan pertinentes son los alimentos? ¿Sí? ¿Qué tanto está provocando que los circuitos económicos se dinamicen? ¿Sí? Entonces, si uno ve la eficacia únicamente, si es entregada rápido o no, creemos que es una visión parcial y sesgada. Entonces, decimos, con respecto, esto explica una baja participación directa de los pequeños y medianos productores en la compra pública de alimentos, pero también en otras formas que se ha establecido, como por ejemplo, lo que es la participación. En un principio era el 15% de perchas, ¿verdad? Ahora les cuento que ya están bajando al 11%, ¿sí? Bueno, ¿y por qué creemos que se dan esto? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del mercado, cuando hablamos de la comercialización,
nos toca hablar de una serie de elementos que están totalmente relacionados, y voy a hacer un punto común con lo que se ha dicho. Un primer elemento es la formalización de la organización. Como decían hace un momento, el tránsito es de organizaciones sociales a organizaciones económicas, que se lo llama. Y ahí tal vez debería considerarse una realidad. Como sabemos, en el país hay una organización socioterritorial. ¿Qué significa esto? Esa organización se dedica a la escuela, al camino, a producir cuyes, etcétera, etcétera. No se la puede separar. Entonces tenemos esos problemas de la formalización de la organización. Como mencionaba antes, la personería jurídica. La otra vez también nos decían que va a ser de 15 días, sin embargo mucha gente dice que se demora un poco más, ¿sí? El tema del RUP, ¿sí? El tema del RUP con el CERCOP, las cuentas bancarias, etcétera. Una serie de elementos que sencillamente hace muy difícil la situación. 8. El respaldo sanitario del producto. Y aquí un tema concreto, el registro sanitario que se exige, compañeros. Y tal vez un elemento fundamental, claro, por acá estaba el compañero de Manaví, es el tema de los quesos, compañeros. El queso, entiendo que es un producto histórico de la humanidad. No se ha basado en unas normas específicas europeas o gringas que tienen que ser con acero inoxidable y lo demás, ¿sí? Tenemos que, por la normativa sanitaria, por ejemplo, el queso Manaba no pasa, ¿sí? O el quesillo lojano tampoco pasa, porque dicen que eso, no sé, eso va a afectar la salud de la población. Yo pregunto, compañeros, seguramente muchos de nosotros consumimos el queso Manaba y demás, y nada nos dice así. Entonces ahí vemos que ese es un elemento, ¿sí? El otro es el permiso de funcionamientos de local, las buenas prácticas de manejo, el semáforo, el MIPRO, etcétera, etcétera. Esto básicamente en el sentido de que asocia las mismas normas y exigencias a la producción industrial que a la producción artesanal. Otro tema son de esas barreras de acceso, las garantías financieras, la capacidad administrativa, las capacidades técnicas logísticas en cuanto a volúmenes, calidad, con respecto a los productos sin químicos, que me parece es importante como se mencionaba. Yo pregunto, ¿sí? Este momento desde el Estado, ¿qué diferencia hace si usted entrega al Estado un producto sin químicos o un producto lleno de pesticidas? ¿Cuál es la diferencia que reconoce este momento? Ninguna, compañeros. Les mide exactamente de la misma forma. Por eso se decide por el precio más bajo, en lugar de la entrega para la logística y demás. Además, ya hay otras formas de comercialización. Hay pocos espacios de comercialización desde los gastos para los productores, y además en muchos casos, o en algunos, hay la persecución de las autoridades municipales. Si no podemos acordarnos de lo que pasó en Quito con los expendedores de naranja, ¿sí? De jugo de naranja. Vemos que en lugar de promover este tipo de economía, sencillamente se lo está persiguiendo. Sobre ese diagnóstico, ¿cuál es nuestra propuesta, compañeros? Básicamente, ¿sí? Creemos que debe haber un sistema de mercado de alimentos que favorezca la soberanía alimentaria, que incluya a los pequeños y medianos productores, que las compras públicas sean descentralizadas y desconcentradas, compañeros. Esto creemos que es fundamental y luego lo vamos a ir desarrollando. Este sistema de mercado implica la inclusión de la economía popular y solidaria, de la agricultura familiar campesina en el mercado a través de herramientas operativas, de una base jurídica y una base constitucional. ¿Cuál es la propuesta concreta dentro del marco jurídico? Primero, un régimen simplificado de las organizaciones de la economía popular y solidaria. En este sentido creemos que no solo es los tiempos, creemos también que es de los requisitos que se exigen. Y tal vez ahí deben saber que en este momento se está discutiendo una reforma integral de la Ley de Economía Popular y Solidaria, en que se establecen algunos mecanismos para
hacerlo más sencillo. Segundo, una normativa diferenciada para los productores de la economía popular y solidaria que implica elaborados caseros, elaborados campesinos, nuevas normas INE y nuevas normas de buenas prácticas de manufactura. Segundo, un registro simplificado tributario para las organizaciones de la EPS, es decir, un RICE organizativo, así como tienen las personas, ¿sí? Nos decía la otra vez que a través de una reforma dentro del SDI se está planteando ya que se haya un régimen simplificado para las organizaciones, pero creemos que debe estar en la ley porque estas normativas menores, como se hacen, se deshacen, ¿sí? Y el RUC adaptados a las organizaciones de la economía popular y solidaria, y además con respecto al tema de la seguridad social para los trabajadores de la EPS. Compañeros, estamos hablando que las organizaciones son espacios voluntarios, y aquí dentro de la Constitución se reconoce una figura que se llama el voluntariado de acción social. Este momento lamentablemente se está asociando únicamente al tema económico. Con respecto a herramientas operativas, una lista de productos de la soberanía alimentaria diferenciando perecibles y no perecibles. Por ejemplo, el catálogo inclusivo con el SECOP. Yo quisiera aquí, sí, compañeros, nosotros más de 2 años estuvimos trabajando para que se incluyan dentro de este catálogo dinámico inclusivo productos de la soberanía alimentaria. Por ejemplo, el banano, el arroz, el maní, etcétera, etcétera. Hasta este momento únicamente hemos logrado lo del banano. Un registro único de proveedores de alimentos de la economía popular y solidaria. Precios de orientación que estimulen la producción sana. Facilitar espacios para la comercialización directa. Campañas para promover el consumo de alimentos de la agricultura familiar campesina. Compañeros, no solo es de normas, no solo es de mercado, es cómo se va trabajando para promover campañas de consumo y fortalecer a los actores de la EPS. Con esto termino, compañeros. ¿Cómo creemos que se debe fortalecer a esta EPS? A través de programas de apoyo a la comercialización directa. En este caso tenemos como un elemento importante las ferias que se están realizando desde el CIALCO. ¿Cómo eso se multiplica? ¿Cómo se crea espacios que conecten directamente al productor con el consumidor a través de una línea gana y gana? Gana el productor y también gana el consumidor, tanto en términos económicos, en términos nutritivos y demás. Siguiente, facilitar el acceso a los sistemas de contratación y compras públicas a los pequeños y medianos agricultores. Creemos que eso es un elemento fundamental. Tercero, ampliar y facilitar el acceso de crédito a los pequeños y medianos productores. Compañeros, creemos que el crédito es un elemento fundamental de política pública para favorecer estos sectores. Cuarto, desarrollar amplios y sostenidos programas de capacitación a favor de amplios sectores de campesinos y campesinas. La institucionalidad no solo puede ser para normar y perseguir, sino fundamentalmente para capacitar, para favorecer a través de estas formas. Y por último, la formación de empresas solidarias y asociativas con equidad para producción, transformación y comercialización de bienes y servicios. En síntesis, compañeros, creemos que el mercado, la comercialización, es el punto de toque en que llega a todos los elementos de producción, de crédito, de normas, etc. Y si no se enfrentan en su conjunto todos estos temas, sencillamente serán medidas parciales que casi van a dar muy pocos resultados. Muchas gracias, compañeros.